Tú siempre estás aquí, tan cerquita de mi vera, que te puedo sentir. Buenas tardes a todos, o buenas noches a todos. Os mando un abrazo muy fuerte a todos vosotros que estáis en línea, a la Iglesia del Señor Jesucristo, aunque lejanos físicamente, pero cercanos a través de estos medios, cercanos a través de la persona de Cristo y de su Santo Espíritu. Por eso os mando un fraternal abrazo a todos vosotros y deseo que la gracia de Dios esté en vuestros corazones y también en vuestros hogares. Me gozo de la oportunidad que me concede el Señor de poder tener el privilegio, porque es un privilegio, de poder compartir un consejo de la palabra del Señor. Y deseo con todo mi corazón, y así le ruego al Señor, que en esta noche la palabra o el consejo que comparta os sea de bendición, de estímulo y de ánimo para todos vosotros. Si en algún momento el audio se corta, pues el hermano encargado de administrar, pues que toque el botón del sello para reiniciar el audio y así todos podamos escuchar la palabra. Primero, para que la palabra del Señor pueda ser de bendición, tiene que ser entendida. Pero por estos medios, antes de que sea entendida, tiene que ser escuchada. Entonces, escuchamos la palabra, después entendemos la palabra y después la palabra nos va a bendecir. También os quiero decir que cada ciertos minutos yo mismo, de mutuo propio, de mutua decisión, voy a estar dando al botón para reiniciar el audio y así tampoco molestar a nadie para que todos podamos ser copartícipes de la bendición del Señor. Amén. Por lo tanto, los que tengan Biblia, vamos a hablar en esta noche un tema que creo que es muy necesario. Es la diferencia entre el movimiento pentecostal clásico al cual nosotros pertenecemos, la denominación Filadelfia, y estos movimientos que se están haciendo pasar por auténticos y por verdaderos, que son simplemente falsificaciones del espíritu, que son el movimiento pentecostal. Entonces, el que tenga Biblia va a coger el libro de Hebreos, capítulo 5, verso 12, vamos a leer un verso y a partir de ahí vamos a hablar un poquito sobre este tema. Yo me gustaría estar aproximadamente 25-30 minutos, si veo que ustedes lo desean y que hay bendición de Dios, sigo un poquito más, y si no, la segunda parte pues lo dejaré para otra ocasión que el pastor, el siervo del Señor, me conceda el privilegio de volver a compartir con ustedes. Libro de Hebreos, capítulo 5, verso 12, dice así: Porque debiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. El discernimiento espiritual tiene que ver con la sabiduría y la habilidad para distinguir la verdad del error. Cuando hablamos, según las Escrituras, de alimento sólido, no nos estamos refiriendo a nuevas verdades, sino a un mejor entendimiento y a una mejor aplicación de las verdades ya reveladas por Dios en su palabra. La palabra ejercitados nos enseña que la persona con discernimiento es alguien que está acostumbrado al estudio de la palabra y a la meditación de la misma, de tal manera que con frecuencia ese creyente se ha visto en la necesidad de aplicar lo aprendido a las situaciones reales de la vida diaria que le han permitido llegar a tener sus sentidos ejercitados para diferenciar la verdad del error. Pareciera ser que para algunos distinguir el movimiento pentecostal clásico al cual pertenecemos y el movimiento neopentecostal, que no deja de ser una imitación, es una tarea complicada. Sin embargo, al acercarnos al tema desde la perspectiva de la historia, nos damos cuenta que el neopentecostalismo, más bien que una evolución del pentecostalismo clásico, ha venido a ser una desviación y una regresión. Es un movimiento transdenominacional. Esto significa que no está atado o sujeto a una sola denominación. Y es un movimiento que tampoco está sujeto a un solo ministerio, sino que miles de ministerios
en cientos de denominaciones de todo el mundo, están unidos o confluyen en este fluir neopentecostal, que surgió y se hizo reconocible dentro de las denominaciones pentecostales históricas en Estados Unidos aproximadamente en los años 60. Actualmente hay una gran atracción por el movimiento neopentecostal, sobre todo por los jóvenes hermanos. De hecho, desde los años 80 estos movimientos se han seguido extendiendo por todo el mundo, siendo su verdadera explosión a nivel mundial en los años 90. Pero ¿por qué surge tal interés? El interés crece debido a que estos movimientos ofrecen prácticamente a la carta muchas experiencias sobrenaturales al consumidor de turno. Hoy en día estos movimientos están atrayendo a muchos jóvenes. Realizan conciertos, campamentos, encuentros. Son actividades que utilizan estos movimientos para atraer a más multitudes. La verdad es que suenan muy bien, pero el costo que conlleva es terrible. Según los exponentes de este movimiento, ellos dicen que Dios está haciendo algo nuevo, algo diferente, que está trayendo una activación espiritual. Vamos a relatar con atención la declaración de uno de los mayores exponentes del movimiento neopentecostal. Este hombre se llama Jack Dick, y esto dijo en una conferencia de guerra espiritual. Para cumplir los más altos propósitos de Dios en nuestras vidas, debemos poder escuchar su voz, tanto de la palabra escrita como de la nueva palabra hablada desde el cielo. Estar atentos de lo que dice este hombre. Compara y pone al mismo nivel la palabra escrita, las escrituras, la Biblia, con la nueva palabra hablada desde el cielo, es decir, revelaciones, porque para ellos las revelaciones actuales tienen el mismo nivel de autoridad que la palabra escrita que ha sido inspirada y dada por Dios. Y sigue diciendo este hombre llamado Jack Dick: Satanás entiende la importancia estratégica de que los cristianos escuchen la voz de Dios, de modo que ha lanzado varios ataques contra nosotros en ese terreno por medio de la doctrina de la suficiencia de las Escrituras. Y dice, esta doctrina, la suficiencia de las Escrituras, es demoníaca. Es sorprendente, ¿verdad?, que un hombre, un exponente del movimiento neopentecostal, exprese y diga públicamente que la doctrina de la suficiencia de las Escrituras es demoníaca. Es algo terrible. Pero sé que algunos que me estáis escuchando están llegando a pensar, bueno, ¿y qué es eso de la suficiencia de las Escrituras? En 3 segundos os lo explico. La doctrina de la suficiencia de las Escrituras es un principio fundamental de la fe cristiana y es una doctrina fundamental de nuestra denominación Filadelfia. Cuando decimos que las Escrituras son suficientes, significa que la Biblia es todo lo que necesitamos para equiparnos para una vida de fe y de servicio. Ningún otro escrito es necesario para entender la palabra de Dios, ni ningún otro escrito se requiere para equiparnos para una vida de fe. Solo las Escrituras tienen el poder de transformar las mentes y los corazones y traer cautivo el pensamiento al dominio de Cristo, corregir y enseñar a los hijos de Dios. Esto no significa que leer libros de autores cristianos sea malo, al revés, es recomendable, pero lo que jamás podemos decir o enseñar es que ningún libro hecho por el hombre se puede igualar a la palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente. Esto significa que si tú quitas la Biblia y te quedas con todos los libros que los hombres han escrito, tu alma se va a vaciar y va a tener hambre de Dios. Pero si tú quitas todos los libros y lees la palabra de Dios, la palabra de Dios es suficiente para producir en ti vida, cambio y todo lo que necesitas para un crecimiento obvio y ser como Jesús.
Por eso la Biblia dice en Timoteo: toda la escritura inspirada por Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda la buena obra. Aunque la Biblia fue escrita por hombres, la misma Biblia da testimonio que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hay un pasaje en la Biblia que expresa maravillosamente esta verdad. Dice la Biblia que dos de los discípulos iban a Emaús, y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús se acercó y caminó con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Y uno de los discípulos le dijo: Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y escuchar la respuesta divina. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Entonces, hermanos, permitidme que os relate lo que estos discípulos resumieron de forma magistral sobre el efecto que la exposición de la palabra causa en el corazón de los hombres. Por eso, si pueden leer el verso 32 de Lucas capítulo 24, dice que cuando el Señor desapareció, se decía el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y es que esto es así, hermanos. Solo su palabra puede hacer que los corazones de piedra ardan de pasión y amor por Jesús. Ningún escrito humano es suficiente para equiparnos para todo trabajo de servicio a Dios. Solo su palabra puede hacer esto. Por esto, mi única tarea y misión en este mundo es predicar esta palabra de la manera más clara, más directa y más objetiva que pueda, suplicando a Dios que utilice mis frágiles esfuerzos para alcanzar tan elevados objetivos. Ahora entendemos por qué estos líderes neopentecostales, para ellos, la suficiencia de la Escritura es demoníaca, porque ellos presentan experiencias y revelaciones extrabíblicas como esenciales para recibir la bendición completa de Dios. Por lo tanto, para ellos, la suficiencia de las Escrituras es literalmente una bomba en su línea de flotación doctrinal. Por esto muchos se ven obligados a rechazarla si desean mantener sus revelaciones, entre comillas, como fundamento de administración en sus iglesias. Hermanos, tengo que decir que el movimiento neopentecostal arrastra muchos peligros. Vamos a hablar del primero de ellos. El peligro por una visión desviada y extraña de la persona gloriosa del Espíritu Santo y de su obra. Tengo que decir algo y me gozo de que esto se quede grabado, para que después no haya ningún tipo de duda. Creo firmemente en el poder del Espíritu Santo, en la manifestación de los dones espirituales tal y como están expresados en la Biblia, como por ejemplo en 1 Corintios capítulo 12 al 14, y creo en el poder de Dios para hacer maravillas.
Pero creo que necesitamos recordar un punto obvio que pareciera ser que se está olvidando en este tiempo, y es que el Espíritu Santo es una persona. Estoy enfatizando la personalidad del Espíritu Santo, pues si juzgamos por lo que algunos están haciendo y por cómo algunos están administrando, nos queda la impresión de que para ellos el Espíritu Santo es una especie como de gas celestial que desciende del cielo y llena a las personas o un determinado ambiente. Otros tratan al Espíritu Santo como si fuera un viento y llegan al punto de presentarse como capaces de soplar al Espíritu Santo o de enviarlo sobre otros. También los hay que tratan al Espíritu como si fuera una especie de energía celestial, como una corriente eléctrica lanzando Hadouken a diestra y siniestra. Debemos de recordar que Pablo usa un lenguaje figurado cuando determina a los creyentes que sean llenos del Espíritu en Efesios capítulo 5. La expresión de Pablo, que es un lenguaje figurado, realmente invoca la idea de que el Espíritu Santo es como un líquido que se vierte en un recipiente hasta llenarlo completamente. Pero vuelvo a repetirlo, está utilizando un lenguaje figurado. Pero es evidente que para Pablo el Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de la Trinidad, es Dios y no es una fuerza o algo que pudiéramos manipular o que esté bajo nuestro control. Cuando perdemos esto de vista y en la práctica nos referimos a Él como una fuerza impersonal, como resultado creemos que podemos usarlo a Él o a su poder cuando y como deseamos. Así, podemos incurrir en el mismo error de algunos que determinan incluso cuándo el Espíritu va a sanar o va a actuar, cosa que ni siquiera el Señor Jesús y los apóstoles hicieron. A la hora de la verdad, muchos no se distinguen de los testigos de Jehová que les enseñan que el Espíritu Santo es una fuerza que pueden manipular a su antojo. Pero tengo que decir algo y que quede muy claro en esta noche. Tengo que decir que no creo que el hombre pueda manipular a Dios y al Espíritu Santo a su capricho, para que éste haga lo que el hombre quiere, convirtiéndose el hombre en Señor y haciendo a Dios su siervo. Porque, hermanos, ¿quién soy yo para ordenarle al soberano lo que tiene que hacer? ¿Podemos imponerle a Dios nuestros caprichos? ¿Es esta fe coherente y bíblica o ilógica y fantástica? Hay carteles que en ocasiones leemos que dice, esta noche, noche de milagros. Muy bien, majo, porque tú lo digas. Pues tengo que decirte que la sanidad divina no debe ni puede ser manipulada para fines lucrativos ni según el capricho del que la proclama. El Espíritu Santo no da su agenda a nadie. El Espíritu Santo no es criado de nadie ni siervo de nadie. Él hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere, porque el Espíritu Santo es Dios. Estos hombres, en sus administraciones desviadas, proyectan una imagen extraña del Espíritu y de su obra que se asemeja más a una mezcla de sincretismo religioso, religiones chamánicas y conjuros mágicos, mucho más a lo que la palabra de Dios nos enseña. Escuchar bien, hermanos, uno de los argumentos más utilizados para justificar cosas extrañas que ocurren en los cultos neopentecostales es que transgiversan un verso o una declaración de Pablo que está en 2 de Corintios capítulo 3 verso 17. Y dice la Biblia, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pero tengo que decir algo, hermanos. Libertad en el Espíritu no significa libertad para inventar maneras nuevas de prestarle culto. Sería una contradicción del Espíritu llevar a su pueblo a adorar a Dios de forma contraria a la palabra que Él mismo inspiró. Un culto espiritual es aquel donde la palabra es predicada con fidelidad en su contexto, donde los cánticos reflejan las verdades de las Escrituras y son entonados desde el corazón,
no solo desde los labios. Un culto espiritual es donde las oraciones son hechas en el nombre de Jesús por aquellas cosas y peticiones lícitas que la Biblia nos enseña a pedir. Un culto espiritual es donde la Santa Cena y el bautismo de aguas se celebran de manera digna. Un culto espiritual combina fervor con entendimiento, alegría con solemnidad, sentimiento con racionalidad. No veo, hermanos, ninguna conexión en la Biblia entre el movimiento del fidelismo del espíritu y los abusos y desórdenes que vemos día tras día en estos movimientos. La verdadera libertad del espíritu es aquella libertad de la esclavitud de la ley, de la esclavitud del pecado, de la condenación y de la culpa. El que quiera saltar de alegría por eso, hermanos, que salte, pero no se pueden justificar los abusos y atropellos que se realizan día tras día en el nombre de esa presunta libertad. Segundo peligro de estos movimientos, el peligro por la exaltación de las emociones y las experiencias, escuchar, por encima de la palabra de Dios. Para algunas personas, las experiencias estáticas pueden ser adictivas, y de hecho lo son. El mundo está lleno de buscadores de emociones y temerarios que buscan la próxima oleada de miedo y adrenalina saltando de un puente o haciendo cosas para ellos peligrosas o emocionantes. Lo mismo ocurre con los hombres y mujeres que se enganchan a las emociones del fervor religioso. Pronto, las mismas viejas rutinas no son suficientes. El culto, como siempre se ha hecho, ya no les sirve. Su búsqueda de una mayor elevación espiritual les lleva a experiencias emocionantes cada vez más extravagantes. Creo que hay que recordar varias verdades de manera resumida. Escuchar. Tengo que decir que la reacción de una persona a un estímulo en particular es algo particular de la propia persona y de su carácter. ¿Y esto qué significa? Como ejemplo, fíjate en este pasaje de las Escrituras que está en Esdras capítulo 10, que dice: y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la primera casa, viendo echar los cimientos de esta nueva casa, lloraban en alta voz. ¿Esto qué significa? Que cuando Nabucodonosor conquistó Jerusalén y destruyó Jerusalén y con ella el templo, muchos fueron llevados cautivos a Babilonia. Esto significa, hermanos, que muchos niños fueron cautivos en Jerusalén y fueron llevados a Babilonia. Jeremías profetizó que iban a estar allí 70 años. Y hermanos, lo que profetizó Jeremías se cumplió. A los 70 años empezaron a venir de Babilonia. Y esos jovencitos que fueron a Babilonia cautivos, ellos habían visto con sus ojos la casa a Jehová, el templo de Salomón. Y vieron, hermanos, su grandeza y también vieron cómo fue quemado y destruido. Cuando vuelven ya no eran jovencitos, ya no eran niños. Te pongo un ejemplo de un niño de 15 años que vio el templo original, fue a Babilonia, pasó 70 años y volvió. Cuando volvió ese hombre tenía 85 años y como él, mucho de su generación que había sobrevivido. Y cuando vieron que estos ancianos, que el pueblo volvía a su tierra, y que se empezaba a levantar las murallas de Jerusalén, y que el cimiento del templo de la casa de Jehová de nuevo era levantado, al ver esto, dice la Biblia, lloraban en alta voz, hermanos, a gritos, porque se recordaban cuando eran niños el templo de Salomón que había sido quemado y destruido, y al ver que de nuevo la casa era levantada, lloraban con alta voz. Pero había allí también muchos jóvenes,
viendo cómo el cimiento era levantado. Ellos no habían visto la anterior casa, ellos no habían visto cómo había sido quemado el templo de Salomón, ellos no habían visto cómo había sido destruida la ciudad, sino que eran jóvenes que habían crecido seguramente en los últimos años de la deportación en Babilonia y habían vuelto a Jerusalén, y ahora ven cómo se levanta de nuevo el templo y cómo se echa el cimiento. Y pueden leerlo ustedes en el verso 12. Mientras que los jóvenes, dice la Biblia, daban gritos de alegría. ¿Te das cuenta? Los ancianos que habían visto la casa primera, al ver echar los cimientos, lloran. Pero muchos otros, viendo el mismo evento y viviendo la misma situación, no lloraban, daban gritos de alegría. ¿Y esto qué significa? Que bajo el mismo evento y en la misma situación, en el mismo ambiente, unos lloraban y otros reían. Y ahora vamos a hacer una pregunta. ¿Cuál es mejor o qué deberíamos de haber hecho? Pues todos actuaron bien, porque todos fueron sensibles y transparentes delante de Dios. Uno, el ver eso les produjo lloro, y otro, el ver lo mismo les produjo risa y alegría. Y hermano, es lo que he dicho anteriormente, que la reacción de una persona a un estímulo en particular es algo particular de la propia persona. Tú ves algo o estás en un culto y sales llorando, y otro sale riendo, y otro sale saltando, y otro está callado. Entonces, ¿cuál es mejor? No es mejor ni uno ni otro, hermano, porque cada uno reacciona a los mismos estímulos según el carácter propio de cada uno. Y esto nos lleva a una serie de conclusiones. Primero, si tú eres libre de reaccionar de una manera en particular, digamos riendo, también otros son libres de reaccionar al mismo estímulo de una manera diferente, distinta de la tuya. Porque si tú tienes libertad para reír, yo tengo libertad para llorar y el otro tiene libertad para saltar. Pero hermanos, cada uno según la reacción que produce de forma transparente el Señor en nuestros corazones. Segundo, no hay problema ninguno en cómo reaccionas a un estímulo eclesiástico mientras no se rompa el marco de las Escrituras. Porque aunque algunos no se lo crean, la Biblia para este tema en particular también define. Estoy seguro de que algunos, si pudieran, borrarían muchos versos de 1 de Corintios capítulo 12 al 14. Solamente leo 3. Capítulo 14, verso 32 de 1 de Corintios, que dice: y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque a Dios no le gusta el desorden ni el alboroto, sino la paz y el orden, como es costumbre en nuestras iglesias. Verso 39. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis hablar en lenguas, pero háganlo todo de la manera correcta y ordenada. Y dice también en el verso 37, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que esto que os escribo es un mandato del Señor, es un mandamiento, no nos lo podemos saltar a la ligera. Por lo tanto, no hay problema ninguno en cómo reaccionas a un estímulo dentro de la Iglesia, siempre que no se rompa el marco de las Escrituras. Y tercera verdad a recordar, os recuerdo una verdad muy importante: jamás se puede establecer doctrina sobre la reacción de alguien a un mover puntual. Por ejemplo, si ahora cuando oran por ti lloras, eso no significa que se tenga que llevar esto a una doctrina, que cuando se ore por la gente todos tengan que llorar. O dícese reír, o dícese saltar, o dícese caerse. No se puede establecer doctrina sobre la reacción de alguien a un mover puntual, porque al ser la reacción de alguien estar intrínsecamente unido a cómo es particularmente, entonces, hermanos, como cada uno es un mundo, reaccionaríamos de 1000 maneras diferentes a diferentes estímulos. No podemos caer en ese error, hermanos míos. No se puede establecer doctrina de un mover puntual. Para entender esta verdad, me gustaría poneros un ejemplo con muy buena sombra que sé que os va a hacer bien a todos los que me escuchéis.
Mirad qué ejemplo, hermanos. Se cuenta que estaban 4 hermanicos que estaban hablando de cosas del Señor, tomándose un cafecico, como hacemos nosotros, porque nuestras vidas gravitan alrededor del Señor y de sus asuntos, y empiezan a hablar de cómo el Señor les bendecía más a ellos cuando estaban orando. Y uno se pone, pues hermanos, a mí la forma que Dios me bendice más es cuando estoy en mi banco, que están llevando una oración de estas de por la noche maravillosas, y yo me pongo con mis manos en el respaldo de adelante, me pongo a orar y Dios me bendice así mucho. Gloria a Dios, le dijeron los demás. Pues a mí, dijo el segundo, me bendice muchísimo el Señor cuando me pongo de rodillas en una esquinica del culto en oración por la noche, empiezo a orar y Dios me bendice fuera de lo normal. Gloria a Dios. Y otro dice, pues a mí, hermanos, me la gozo. Cuando empiezan a llevar estos cultos de oración, yo me pongo atrás del todo y me empiezo de pie a darme como paseos, levantando la mano y glorificando a Dios y orando. Y cuando empiezo a orar así, andando, levantando las manos y clamando a Dios, Dios me bendice muchísimo. Gloria a Dios. Y dice el cuarto, pues a mí, hermanos, cuando mejor y más gloria he tenido orando, ha sido orando, no sentado, no de rodillas, no andando, sino boca abajo. Dice, hermano, boca abajo, ¿y cómo es eso? Y este hombre expresó, ¿sabéis que tengo una casa con un patio? Sí. ¿Y en el patio tengo un pozo? Sí. Pues una vez, intentando sacar agua del pozo, me resbalé y caí al pozo, con tan buena suerte que la pierna y el pie se me quedó enredado en la cuerda. Y hermanos, cuando estaba boca abajo en el pozo, no veas tú cómo oraba. Hermanos, si tenemos que imitar a este cuarto y la bendición viene orando boca abajo, de verdad que lo pasamos mal. Pero cada uno es distinto. Y en esa pluralidad de reacciones hay bendición. Habiendo dejado este tema muy claro, permíteme que te exprese el peligro que hay detrás de estos movimientos. El peligro real son las doctrinas que hay detrás de estos movimientos actuales. Porque no debemos olvidar que estos lobos siempre buscarán un estado emocional alterado en la audiencia, porque es de esta manera donde aprovechan para manipular a los oyentes, para sembrar sus desviaciones, para adoctrinar y para reclutar seguidores. Por este motivo, muchos movimientos desviados ofrecen prácticamente experiencias sobrenaturales a la carta para el consumidor de turno. Dejan a un lado las escrituras por la experiencia personal. Enseñan que lo que se siente es más relevante y más importante que la palabra de Dios que ha sido escrita. Y hermanos, no podemos confundir ni caer en este error tan de niños. No podemos creer o enseñar que la experiencia personal puntual de una persona tiene la misma autoridad que la palabra de Dios. Mirad, hermanos, esto se explica con un pasaje muy sencillo. En el libro de Hechos, capítulo 16, dice las Escrituras que Pablo y Silas han sido metidos presos en el calabozo de más adentro, les han dado un palizón, están con los cepos, están encadenados y están a oscuras totalmente. Y en esa circunstancia empiezan a cantar un himno al Señor. Hermanos, el Espíritu de Dios se manifiesta de una forma gloriosa. Dice la Biblia que viene un terremoto producido, cuyo origen fue el Señor. Se abren los cepos, se caen las cadenas, se abren las puertas. Y hermanos, el Señor descendió de forma gloriosa a ese calabozo y a esa cárcel tan oscura. Hermanos míos, la Biblia lo pueden leer en el verso 27. Despertando el carcelero y viendo las puertas de la cárcel abiertas, dice la Biblia, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Aquí vemos algo terrible. Este hombre se despierta por el estruendo.
Había una ley en aquel entonces que si un preso se escapaba, el carcelero pagaba ese preso que se escapaba por su propia vida. Cuando este hombre se despierta del plácido sueño por el terremoto y el estruendo y ve todas las puertas abiertas, dice: todos los presos se han escapado. Tanto es así que él saca la espada y se va a matar pensando que los presos han huido. Y hermanos, aquí tengo que decir una cosa: no es lo mismo lo que tú interpretes de una situación a lo que es la situación en verdad. No se puede confundir una opinión con la verdad. Y este es el error de muchas personas, yo el primero. Y es que este hombre vio las puertas abiertas y escuchar, interpretó lo que veía de una forma, pensó que todos los presos habían escapado. Hermanos, fíjate si era sincero en lo que pensaba, que estaba dispuesto a quitarse la vida. Su opinión ante la interpretación de los hechos era tan transparente que se iba a matar a sí mismo. O sea, no era una opinión cualquiera, no estaba llevado por las emociones. Él interpretó lo que veía de tal forma que sacó la conclusión de que los presos habían escapado hasta el punto que se iba a quitar la vida, hermanos. Pero daos cuenta que lo que este hombre iba a hacer, quitarse la vida, era una interpretación basada en una opinión, no en la realidad. Porque inmediatamente Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Aquí estamos viendo un hombre íntegro con lo que él creía que era verdad, lo que él creía que era verdad, lo que él había interpretado de los hechos que había visto, pero que no se correspondía con la realidad de lo que era. El carcelero, viendo las puertas de la cárcel abiertas, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Estaba dispuesto incluso a quitarse la vida por algo que él consideraba que era cierto, que los presos habían huido. Pero aquí vemos una realidad brutal. Lo que él creía que había sucedido y lo que él interpretaba de los hechos que veían no era la verdad. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, porque todos estamos aquí. Tengo que decir una puntualización muy importante. El carcelero no mentía. Si le ponen una máquina de la verdad, la máquina de la verdad hubiera determinado que el carcelero decía la verdad. Porque la máquina no determina la realidad o la interpretación de los hechos, sino si la persona a la cual está testando dice la verdad o miente. Y para el carcelero, él decía la verdad, aunque estaba dando una interpretación errónea. En otras palabras, estaba diciendo una mentira que él creía que era verdad, pero creía que era verdad hasta el punto que estaba dispuesto a dar la vida por lo que decía. Hermanos, esto es algo muy serio. Y te tengo que decir una cosa, así son las experiencias espirituales. Que no estoy diciendo que lo que tú hayas sentido en tu corazón sea mentira, no estoy diciendo eso, pero sí estoy diciendo que a veces la interpretación que damos a diversos contextos o situaciones puede ser muy bien no estar muy ajustada a la verdad. ¿Y sabes por qué? Porque el ser humano es falible, porque el ser humano se equivoca, porque el ser humano no tiene todos los datos para dar una opinión. Solo conoce, como el carcelero, una parte. Vio las puertas abiertas, pero no veía a los presos dentro. Por eso, al ver solo las puertas abiertas, emitió una conjetura que le llevó a una conclusión que le llevó a quererse quitar la vida por aquello que él creía que era verdad. Hermanos, las experiencias espirituales son subjetivas. Esto significa que tú no puedes establecer una doctrina por una experiencia espiritual.
Eso no nos lo permiten las Escrituras. Se necesita una verdad más grande, y esta es la verdad de la palabra de Dios. Por eso nos dicen las Escrituras que por muy bonita que sea la visión que tú tengas, o la profecía que tú nos hayas traído, la profecía y la visión siempre tiene que ser examinada. ¿Por qué? Porque aunque haya revelación o parte de revelación en una profecía, esta viene mezclada con conceptos y sentimientos humanos. Por eso dice Pablo, examinar las profecías. No las despreciéis, pero examinarlas, hijos míos, porque vienen mezcladas. No así la palabra del Señor. ¿Sabes por qué la profecía de alguien que profetiza se tiene que examinar y la palabra del Señor no? Porque la palabra fue revelada pero fue inspirada, y la inspiración es la capacitación dada por el Espíritu Santo a los santos hombres de Dios para expresar el mensaje divino sin error. El profeta en la actualidad, el que dice así dice el Señor, tiene revelación pero no inspiración. Y al no tener inspiración, el mensaje puede tener errores. Por eso vuelvo a decir que dice Pablo, examinar las profecías, porque vienen mezcladas con cosas. Ninguna experiencia, hermanos, tiene el nivel de la palabra de Dios. Ninguna experiencia puede establecer doctrina. Solo la palabra de Dios interpretada en su contexto tiene el poder de guiar y establecer la vida de los creyentes. Y termino con esto. Dejamos los otros puntos para otro día. El movimiento neopentecostal trae un gran peligro por una mala exégesis de las Escrituras. En otras palabras, porque siempre interpreta torcidamente las Escrituras. La inmensa mayoría de los exponentes y expositores del movimiento neopentecostal tuercen el texto sagrado, lo sacan del contexto para justificar sus desvaríos y locuras. Les importa un pimiento torcer la Biblia al predicar. Y os voy a poner dos ejemplos que sé que cuando me escuchéis os van a quedar los ojos como platos. En el libro de Marcos capítulo 16 verso 17 dice así la palabra del Señor. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. ¿Quién no conoce estos versos de las Escrituras? ¿Quién no los ha leído 1000 veces? Pero fijaos en lo que dice la Biblia. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Algunos han sacado este texto del contexto, de tal manera que los han utilizado para justificar una práctica que es totalmente antibíblica. Esto está pasando en la actualidad en muchas iglesias en Estados Unidos, y es que les ha llevado este verso literalmente a manipular en la iglesia, en el culto, serpientes venenosas en medio de la congregación como una demostración de parte del siervo de que es un siervo fiel y que tiene fe. Un antiguo pastor de este movimiento llamado Jamie Cott falleció por una mordedura de serpiente en pleno culto. Como es habitual en estos casos de estos hombres y de estos movimientos, Koch se negó a recibir atención médica, se fue a su casa, perdió el conocimiento y murió. Hay otro llamado Randy Warford, pastor de una iglesia en Virginia Occidental, que también murió de una mordedura en el 2012. Tenía 44 años y este mismo hombre, su padre había muerto del mismo modo 29 años antes. Que se sepa, hay 103 casos confirmados de predicadores muertos por picaduras de serpientes venenosas en el culto, en un culto, hermanos. ¿Y esto por qué?
porque han tomado este pasaje de forma literal. Tomarán en sus manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. 103 casos confirmados de pastores que mueren por picaduras de serpientes dentro de los mismos cultos. Y es que, hermanos, torcer las escrituras y sacar las escrituras de contexto tienen sus consecuencias. Esta noticia que les voy a relatar también es terrible. Esto lo voy a decir tal como fue anunciado en un periódico. Un pastor fue devorado por unos cocodrilos tras intentar caminar sobre las aguas como Jesucristo. El suceso ocurrió en Zimbabue. De acuerdo con el referido medio, el pastor había llevado a su congregación hasta un lugar conocido como el Río de los Cocodrilos para mostrarles uno de los milagros más conocidos descritos en la Biblia. Cuando el pastor intentó reproducir la escena bíblica, se hundió en el río como un plomo y fue devorado por 3 cocodrilos frente a los fieles de su propia iglesia. Tras el hecho, uno de los miembros de la parroquia explicó que el pastor quería demostrarle su fe, pero nada salió como lo planeado a pesar de que el predicador, escuchar bien, ayunó y oró durante toda la semana para este acto. Todo lo que quedaba de él cuando terminaron de comer los cocodrilos fue un par de sandalias flotando en el agua. ¿Y por qué viene esto? Porque esta gente enseñan pasajes descriptivos de las Escrituras y lo sacan de contexto y lo aplican como promesas personales. La Biblia, hermanos, no puede ser utilizada así. Eso es simplemente manipulación. Estoy seguro de que si una persona empieza a decir a terceras personas cosas que tú no has dicho y pone en tu boca palabras que tú no has hablado, estoy seguro que al enterarte te sentaría mal. ¿Qué mal le sienta a Dios cuando un predicador o una oveja, en este caso, estos falsos siervos de Dios, tuercen las escrituras a causa de no haber estudiado el contexto, de no saber lo que están diciendo y empiezan a torcer las escrituras según la Biblia para su propia perdición? Usted no puede coger un pasaje descriptivo de las escrituras y aplicarlo como que es una promesa personal. Le explico. Muchos dicen, todo lo que pise la planta de vuestros pies será nuestro. Pisa esa casa, pisa ese terreno, pisa ese coche, porque todo va a ser tuyo. Hermano, eso no es una promesa de Dios para ti. Eso fue una palabra que Dios dio a Josué y por ende al pueblo de Israel, porque Dios había prometido la tierra de Canaán a la nación de Israel 400 años antes. Por eso les dijo, todo lo que pise la planta de vuestros pies será vuestro. Esto no significa que si pisas el coche Dios te lo va a dar, que si pisas simbólicamente el trabajo Dios te lo va a conceder, o que si pisas la casa, esto, lo otro, eso Dios te lo va a otorgar. Eso es mentira, hermanos. No se puede coger un pasaje descriptivo de las Escrituras y aplicarlo como que es una promesa personal. El error de este pastor, de este movimiento neopentecostal, es que cogió una palabra que Jesús dijo a Pedro específicamente, que le dijo, ven, y él se pensaba que era una promesa para él, o que quizá es una promesa para nosotros. Date cuenta que estuvo orando y ayunando. Pero hermanos, este hombre se hundió, porque Dios no se responsabiliza de aquello que él no dice. Y por desgracia, estamos atribuyendo a Dios muchas cosas que Él nunca ha dicho, sino que son palabras fuera de contexto. De ahí la importancia del siervo de Dios, que interprete las Escrituras en su contexto. A veces decimos un texto y ya lo sacamos del contexto, como por ejemplo ese texto que muchas veces decimos porque nos interesa decirlo, como por ejemplo, la letra mata y el espíritu vivifica. Menos letra que te hace la cabeza muy grande y más mover del espíritu. Hermanos, decir eso es una tontería.
Cuando habla la letra mata, el espíritu vivifica, la letra mata se está refiriendo a la letra de la ley, que en la ley había maldición, mas el espíritu vivifica se está refiriendo a la dispensación de la gracia, que gracias a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la persona que cree en Él, el Espíritu Santo, viene a morar a la persona y no solamente le dice lo que está mal, como la ley, sino que también le capacita para hacer el bien. Eso es lo que dice la Biblia. No está diciendo la Biblia que no la estudies, que no la leas, que no hay que leer la Biblia. Eso, hermanos, son palabras fuera de contexto. Y no podemos, hermanos, sacar un texto y decir lo que nos dé la gana, porque cuando se tuercen las Escrituras, traen malas consecuencias. Hermanos, estos movimientos están llenos de mensajes donde el predicador de turno tuerce las Escrituras según le interese. Por ejemplo, Guillermo Maldonado dice que el árbol de la ciencia del bien y del mal era el diezmo y que por ese motivo, cuando Adán y Eva comieron del árbol, que es el diezmo, al comer aquello que era de Dios, cayó sobre ellos la maldición de Dios y toda la ruina que vino después. ¿Por qué tuerce este hombre así la palabra? Muy sencillo, porque este hombre predica y vive por y para el dinero, y le interesa torcer la Escritura para justificar sus administraciones. Es por esto que, según últimas estimaciones, la fortuna personal de Guillermo Maldonado son aproximadamente 240 millones de dólares. Pero dice la Biblia, tuercen la Biblia para su propia perdición. Porque, hermanos, el torcer las Escrituras tiene malas consecuencias. Bueno, son las 11:22. Creo que hasta aquí vamos a dejar la palabra en esta noche. Si el Señor lo permite, otro día continuamos un poquito más. Creo que hasta aquí, pues ya está bien, hermanos. Son un ratico de unos 50 minutos, creo que me he pasado. Perdónenme por emocionarme predicando la palabra. Espero que les haya hecho bien la palabra del Señor. Les mando un abrazo a todos, hermanos. Que el Señor les bendiga mucho y hasta otra. Gracias en el nombre del Señor.